Listo, sean todos bienvenidos, estimados profesores, a la sesión del día de hoy, titulada Conversatorio, la didáctica de las matemáticas desde una visión de la experiencia y el conocimiento. A través de la actividad liderada del Departamento de Pedagogía, pretendemos desarrollar una actualización con respecto a los temas relacionados con lo que tiene que ver con la didáctica. Analizaremos desde herramientas, el uso didáctico de cada uno de los momentos. También analizaremos también lo referido a las diferentes metodologías y cuál es su intervención oportuna en lo referido a las matemáticas. Bueno, daremos inicio. Me dan unos segundos mientras que comparto la presentación. Me confirman apenas la presentación. Sí, yo la veo. Bueno, listo. Bueno, listo. El conversatorio didáctica de las matemáticas, su enfoque, su objetivo central está en analizar las implicaciones didácticas referidas a la enseñanza de las matemáticas desde las metodologías, recursos didácticos en los escenarios virtuales de la enseñanza de la educación superior. Hoy contaremos con dos grandes invitados, miembros de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, quienes nos estarán acompañando para hacer un recorrido didáctico sobre los diferentes elementos que abordaremos en la siguiente sesión. Vamos a hablar de una visión, una actualización, porque hablo desde el inicio de una actualización, porque viene siendo un recorrido, una actualización de todos esos elementos que muy seguramente cada uno de ustedes conoce y que vamos simplemente a recordar cuáles son esos momentos, cuál es esa intervención de manera oportuna y cuáles son todas esas estrategias. Inicialmente contaremos con la presencia del profesor Antonio José Bravo Valero, quien es ingeniero electricista, magíster en matemática aplicada a la ingeniería. Como podemos visualizar en nuestras pantallas, cuenta con un sinnúmero de estudios referidos a la enseñanza de la matemática y que es decir también de su experiencia. Asimismo, contamos con la presencia de nuestro segundo invitado, que es el profesor Oscar Balbuena, miembro también de la Universidad Simón Bolívar, como lo he dicho, sede Cúcuta, es profesor y coordinador del área de ciencias exactas. También cuenta con todo el conocimiento y venimos aquí, como bien lo he dicho, un conversatorio a compartir desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia, todo el recorrido didáctico con lo referente a metodologías, estrategias y algunas pautas para intervenir de la mejor manera desde las matemáticas. Bueno, voy dando inicio al orden del día. Voy a hacer inicialmente, antes de la intervención de los dos invitados, vamos a colocarlos en contexto con respecto a lo que es la didáctica de las matemáticas. Posteriormente, nuestros invitados realizarán de manera profunda desde su experiencia y nos darán a conocer los diferentes aspectos propiamente de las matemáticas. Bueno, en el orden del día abordaré dos preguntas clave. La primera, ¿qué significa dominar la didáctica de las matemáticas? Y la segunda pregunta, ¿por qué se habla de la didáctica de las matemáticas? Bueno, la didáctica, como un elemento central, hablamos de tres elementos claves, que son los saberes, las metodologías y también cuáles son las herramientas que necesito conocer, dominar para poder hacer llegar ese saber, ese conocimiento. La didáctica de las matemáticas, como muy bien lo describe Heinzel Greisel, quien nos dice que la didáctica de las matemáticas hace referencia al desarrollo, pero también a la planificación realizable de la enseñanza de las matemáticas, quien a lo largo de sus estudios nos habla y nos comenta de que la didáctica de las matemáticas tiene esenciales que son la planificación, el desarrollo y la evaluación. La evaluación no vista como un momento final, sino como un elemento, una constante a lo largo del proceso. ¿Por qué se habla de didáctica en las matemáticas? Bueno, en los años 70, en Francia, surge la primera sección en torno a la didáctica de las matemáticas. Pues Guy Brosseau nos habla, es un investigador que se centra en conocer cuáles son esas pautas. Se habla por primera vez de lo que es la didáctica de las matemáticas, pues todas las investigaciones que hasta el momento habían surgido estaban dirigidas a lo que tenía que ver el saber propiamente. A partir de los años 70, este investigador comienza y se da la tarea de determinar cuáles, no solamente las metodologías, sino los momentos, las pautas y los roles que deben asumir
quienes están involucrados en la enseñanza de las matemáticas. La propuesta de Go-Brusú nos habla acerca de, primero, las implicaciones que se tienen que tener al momento de desarrollar una ciencia tan exacta y tan específica como lo es las matemáticas. Lo mismo nos hace una invitación a recurrir a través del escenario, del mismo contexto sea el escenario propicio para el desarrollo de este. Es decir, que todos los saberes no estén desligados a la realidad del estudiante, sino que todos los problemas, los ejercicios estén estrechamente relacionados con la realidad del estudiante. Así este podrá interiorizarlo y podrá apropiarse, dominar el saber específico. Asimismo, esta teoría nos habla de 3 elementos fundamentales y que se sintetizan a través de los siguientes términos: contenidos, agentes y etapas. Y yo creo que la misma virtualidad nos hace, es la oportunidad perfecta para renovar y retomar estos 3 elementos clave que este autor nos plantea. Pues nos habla de que los contenidos debemos dosificarlos, ser claves, ser precisos, y que de pronto que estén declarados en el programa analítico, claro que sí, es una guía, es una ruta que yo debo emprender, pero desde la misma virtualidad tengo que retomar, rediseñar, determinar cuáles son los momentos en los que debo intervenir con cada uno de estos contenidos, para que así no sea una cantidad, porque él mismo lo dice, que no, la calidad no representa, la cantidad no representa la calidad. Los agentes, el rol que desempeña tanto el profesor como el estudiante, la interactividad en tanto, si en la presencialidad la interactividad es un elemento fundamental en el desarrollo de estos procesos, en la virtualidad no deja de ser ese elemento. Por lo tanto, es necesario tener esa interactividad desde el inicio al fin de una sesión didáctica. Tener el conocimiento no es lo mismo que saber enseñar matemáticas. Tener el conocimiento significa dominar todo un saber en el que yo tengo que buscar las estrategias, las metodologías, las herramientas para saber llegar a mis estudiantes. Y más, sí, cuando hablamos de matemáticas, sí tengo un sinnúmero de mitos en torno a esta, de creencias, de concepciones, en muchos casos equívocas, el que el profesor de matemáticas le toca desvirtuar a lo largo del proceso. Saber enseñar consiste en saber, primero, conocer al estudiante, generar empatía, pero también escoger las metodologías y las estrategias apropiadas para hacer llegar ese conocimiento. ¿Aprendimos qué? Que la matemática, enseñar matemáticas es todo un arte. Asimismo, aprendimos que aquello que de pronto en un momento dado nos costó trabajo aprender, eso quizás está demostrado que ese elemento es aquello que queda guardado en nuestro cerebro. Es por eso que debemos generar un impacto positivo desde la misma actividad detonante al inicio de una sesión virtual. Debemos generar ese enganche que llaman los autores para tener de inicio a fin ese instrumento activo que es nuestro estudiante al momento de desarrollar las diferentes temáticas. ¿Qué significa dominar la didáctica de las matemáticas? Primero, comprender que no todos aprendemos de la misma manera. Asimismo, que el tiempo de que aprende cada estudiante es totalmente diferente. Es importante, casi que vital, generar la participación, convertir el error en una oportunidad de aprendizaje y tratar de comprender ese corito que en muchas ocasiones al mostrar un ejercicio o al lanzar la pregunta, sí entendimos qué está comunicando esa expresión. Lo mismo el silencio total está comunicando mucho. Entonces, cuando estamos hablando de didáctica de las matemáticas, estas 2 frases recobran un sentido importante. ¿Cuáles son las implicaciones? Reorientar la interacción, mirar, buscar los mecanismos, ya sea a través de un foro, a través de un tablero colaborativo, a través de un ejercicio, a través de preguntas, la observación directa. Sabemos que como estamos desde los escenarios virtuales, no todos pueden activar sus cámaras, entonces allí nos toca mirar, utilizar el otro recurso que es la lectura de voz. Si el estudiante a través de su misma voz, ¿qué me está comunicando? Si estamos comunicando aceptación, confusión, saber llegar a leer esa voz que me está comunicando. Y es allí donde yo utilizo diferentes herramientas para determinar y hacer un seguimiento del avance de esos procesos. Y por supuesto, el último elemento que tenemos que tener allí clave y fundamental es la aprobación y los resultados. Que como bien profesores de matemáticas tenemos que mirar que estos resultados, ¿qué me están diciendo? Si hay una apropiación de esto, si hay un dominio, si hay una seguridad, o por el contrario, me toca detenerme a una sesión en la que me toque explicar, en la que me toque analizar cuáles son las variables que se tienen en cuenta.
Un elemento clave dentro del momento al momento de hablar de didáctica de las matemáticas y que tenemos que tener muy presente es la comunicación. Emisor-receptor, en este caso, estudiante, ustedes saben que en materia educativa estos dos roles de emisor y receptor se invierten de forma constante, generar un clima de empatía, seguridad y sobre todo con las matemáticas, los jóvenes que ingresan a primer semestre que de pronto vienen de un campo profesor a otro, es generar esa empatía y de pronto que él sienta que el clima escolar que se está desarrollando en la clase sea propicio para su aprendizaje. Y por supuesto, algo para generar un elemento fundamental y en estos momentos de la virtualidad, siempre han sido importantes las herramientas, pero en estos momentos de la virtualidad, la mirada y desde el mismo enfoque se ha centrado en las herramientas. Y han surgido un sinnúmero de herramientas, pero el éxito del uso de cada una de estas herramientas depende de el momento en el que usted lo va a utilizar, si va a evaluar, si va a hacer un seguimiento, si va a generar interactividad, si va a generar participación. Es importante que un buen profesor planifique, desarrolle, evalúe y por lo tanto reflexione. Como bien conocedores de los números, la invitación a reflexionar es qué me están diciendo esas cifras. Tanto de los desempeños como los niveles de participación, todo me está comunicando algo. Es por eso que yo tengo que planificar contenidos, herramientas, metodologías. De los recursos, un solo recurso que me haya dado resultado hoy no quiere decir que sea el mejor. Tengo que variar y si me está resultando, seguirlo implementando, pero no con una constante para no también cansar a mi estudiante o acostumbrarlo a ese recurso. Evaluar, miramos desde la didáctica de las matemáticas, como bien lo he dicho, entre un antes, un durante y al final, y no como simplemente el parcial final, el único proceso evaluativo que se hace. Recordemos que la evaluación es formativa cuando se hace de inicio a fin con un sentido pedagógico, de transformar, crecer o determinar también el nivel de avance. Cuando se reflexiona, también es importante tener en cuenta lo cognitivo, lo que han logrado nuestros estudiantes de un nivel cognitivo, la empatía, la afinidad, la seguridad, pero también conocer desde el nivel afectivo, si se muestran seguros, interesados, apropiados en cuanto al tema. Una frase de Mabel Rodríguez, investigadora, una de las grandes investigadoras que actualmente existe de la didáctica de las matemáticas, nos dice: no se inspira del saber, sino a través del contexto que se lleva al saber. En ocasiones nos preocupamos por esos contenidos que vamos a desarrollar y nos olvidamos de un elemento tan diciente y tan fundamental como lo es el contexto. La invitación que nos hace esta autora es a centrarnos en ese contexto. ¿Qué me está diciendo el contexto? Nos habla en su conferencia, que pueden visualizar en YouTube, nos habla que esta experiencia didáctica de las matemáticas es una invitación a mirar cómo la prensa, cómo la gráfica, las tablas de datos me están comunicando una información que en ocasiones están distante a a la realidad de mi estudiante. Y si yo estoy formando profesionales, yo debo centrarme desde el mismo contexto que está comunicando. Aquí les dejo algunas referencias que más adelante, si lo desean, podría compartírselo para que puntualicen en cuanto a cada uno de los aspectos relacionados con la didáctica de las matemáticas. Bueno, estas son algunas de las preguntas en las que desarrollaremos luego de la intervención de nuestros dos invitados para que las tengan allí presentes. En ese momento quedaremos para socializar, tomaremos en cuenta las intervenciones de los dos invitados, pero también tomaremos en cuenta la opinión de cada uno de ustedes y si de pronto hay alguna pregunta que ustedes tienen respecto o que surge a partir de la intervención de mi persona o de los dos invitados, al final usted va a tener un espacio de 15 minutos en el que podemos conversar, porque hay algo tan importante en la educación que es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje entre pares, y qué rico sería compartir experiencias, compartir oportunidades. Entonces, dejo de compartir para darle paso a nuestro primer invitado. Bueno, adelante, profe Buenas José tardes. Antonio Bravo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy, muy agradecido por abrir este pequeño canal y conversar acerca de las experiencias. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Me indican, por favor, el momento en que la puedan visualizar. Listo, profe, ya la visualizamos. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, yo voy a conversar fundamentalmente basado en mi experiencia, sí, como profesor que tiene educando en matemática algunos 25 años, sí, y
pero que vio que todo cambió, todo de alguna manera fue modificado. Ya sabemos en términos de la pandemia cómo ha modificado la educación y sin embargo, pues hubo que incorporar muchísimos elementos que no dominábamos. Ese es el primer elemento, ¿no? Yo voy a tratar de llevar entonces esta breve intervención basada en mi experiencia. Yo siempre he considerado que las matemáticas, bien lo planteaba en su presentación Laura, pues es un arte. El enseñar las matemáticas es un arte. No es que yo vengo y porque sé matemática puedo enseñarlas, porque es que el que enseña las matemáticas, de acuerdo con mi visión, tiene que enfrentarse hoy día, en la actualidad, a tres elementos fundamentales. Uno de ellos son los imaginarios sociales, el otro radica en la realidad social que vivimos, y finalmente el elemento que les hablé desde el principio, que era la educación mediada. En cuanto a los imaginarios sociales, pues nosotros tenemos que enfrentarnos a todo eso, a toda esa visión que el estudiante trae, pensando en que las matemáticas son difíciles, son complicadas. Inclusive, si llega un estudiante el cual piensa que tiene un dominio importante, fundamental sobre las matemáticas, seguramente en su entorno familiar existe el imaginario social de que las matemáticas son incomprensibles y que son inaccesibles. Entonces, si ustedes, cuando uno lee los foros de presentación de los estudiantes, verifica muchísimas cosas, o sea, por eso es que lo estoy planteando. Después uno profundiza un poco más con el estudiante acerca de eso. Bueno, yo estoy muy interesado, he tenido muy buen desempeño en las matemáticas, sin embargo, pues mi papá, mi mamá o alguien plantea en casa que son muy difíciles e incomprensibles. Entonces tú tienes que también tomar esa información para poder trabajar con este arte, ¿no? Adicionalmente está la realidad social que se enmarca en todo aquello que cada uno de estos estudiantes vive. Si son estudiantes de ingeniería, yo siempre les planteo a mis estudiantes, bueno, recuerden que si tienen una carrera de 10 semestres, 5 de ellos tienen componente matemático. Entonces, lo cual hace que sea un muy buen, un conjunto de saberes que está muy bien estructurado dentro de la carrera y de mucha importancia dentro de la misma, dentro del programa. Y finalmente, bueno, también en cuanto a realidad social existe desde el punto de vista del profesor, bueno, yo sé matemática y yo puedo dar matemática. Simplemente lo que necesito para hacer matemática o enseñar matemática es un tablero y un marcador y poder desarrollar las expresiones o un lápiz y papel y desarrollarlas. Entonces yo creo que esas son realidades sociales que sí son ciertas, pero en las cuales no están en correspondencia con la actualidad. Sobre todo porque nuestra educación ha cambiado, yo digo que considerablemente en el aspecto matemático, yo diría que casi de manera perpendicular, ¿no? Porque lo que pensábamos antes, cómo llegar a los estudiantes, por lo menos en mi caso, se fundamentaba mucho en qué veía en el estudiante, cómo lo veía, cuáles eran sus respuestas, cómo era el proceso de interacción entre ellos y yo en el aula. Acá no los estamos viendo, pudiéramos volvernos, sí, nos hemos vuelto lectores de sonido, pero no era aquella riqueza que tenía antes, que era sonido, video, gestualidad, todo lo tenía presente. Entonces, esto pues también cambió el paradigma de cómo visualizarme dentro de un aula de clase. Yo, desde mi punto de vista, considero que hay tres ejes esenciales que yo debo manejar para poder llevar definitivamente a fin término estos procesos de enseñanza-aprendizaje. El primero de ellos, y que definitivamente no debe perderse de vista, es que yo debo seguir teniendo una rigurosidad teórica. Yo no puedo permitir que los elementos de flexibilización que tenga por todo aquello que trae la mediación impida que yo siga enseñando con rigurosidad esos elementos teóricos. Entonces yo debo seguir teniendo como premisa, mi norte es enseñar matemáticas. Debo tener en cuenta, exageradamente, yo creo que en todo el macro contexto, pues los resultados de aprendizaje que quiero alcanzar. Sobre todo también personalizarlos un poco, porque existen resultados de aprendizaje
si bien estamos dando cursos de matemática para todas las ingenierías y tenemos un grupo de estudiantes donde están todos las carreras, los programas de ingeniería que la universidad está ofertando, debemos tener cuidado que en el contexto disciplinar, pues cada uno de las ingenierías pues difieren. Entonces tengo que ir adaptando esos resultados de aprendizaje para cada una de las ingenierías. El resultado de aprendizaje es global, pero recuerden que la disciplina es diferente. Entonces yo debo ser capaz de informar a los estudiantes en el momento que estoy tocando cada una de las disciplinas. Evidentemente que es un compromiso bastante arduo de parte de nosotros, pero yo creo que por ahí debe caminar, porque debería yo estar rompiendo esos imaginarios sociales primero y después estando en la realidad del contexto, ¿sí? Y la realidad del contexto es que un muchacho, pues si estudia ingeniería mecánica, pues hay que visualizar los elementos de rigurosidad matemática en esos resultados de aprendizaje hacia la ingeniería mecánica. Finalmente, yo creo que la consideración esencial en el momento es saber aprovechar, quizás no ser un experto, porque si ustedes me preguntan a mí, pues yo no soy un experto en muchos de los recursos de mediación que existen. Sin embargo, yo sí debo saber qué cantidad de recursos tengo y cómo puedo aprovechar. Entonces, debo conocer qué puedo aprovechar. Y yo lo que he establecido para mi desempeño es una ruta de logro que se fundamenta en 3 pasos muy, muy organizado. Debo tener una caracterización esencial del curso que estoy realizando. Inclusive, les decía ya que debería visualizar o segmentar qué cantidad de programas de ingeniería, si son de ingeniería, voy a considerar. A veces también tengo programas de administración, entonces debo considerar esos elementos y debo caracterizar el curso sobre las bases disciplinares también. Entonces, pues aquí es un punto bien, bien importante. Una vez que tengo caracterizado todo el curso, pues debo hacer una reflexión en cuanto a los recursos de mediación que podría incorporar en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y empiezo, bueno, la universidad pues ha brindado capacitaciones en muchísimas áreas. Yo también tuve la posibilidad de pertenecer a un grupo de virtualización que me dio la oportunidad de ver, me dio aquella perspectiva de observar algunos otros elementos que podía incorporar, que si bien esa virtualización fue dirigida a posgrado, pues tomé recursos que pudiera también implantarlos a nivel de pregrado. Y por último, hacer una exposición a la comunidad estudiantil, que no solo se fundamenta en ese proceso de que vamos a vernos en clase y vamos a evaluar esos resultados a través de un elemento de evaluación, sino es una exposición bien clara acerca de la importancia y utilidad y todo lo que está compilado en el curso, en el respectivo curso, en el aula extendida, y que yo debo de alguna manera explotar en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, debo también al momento considero importante que al momento de hacer cualquier tipo de evaluación, sea formativa, sea sumativa, sea cual sea el objetivo de la misma, pues yo debo exponerle cuál fue de alguna forma el objetivo final que tenía yo, el que estaba por debajo y me podía llevar a la parte disciplinaria, que lo podía llevar a desestructurar aquel pensamiento de la complejidad de las matemáticas, etc. Entonces, creo que ahí pues existe ese elemento que también mencionaba varias veces en su exposición, Laura, en torno a la interacción. Yo creo que existen, bajo mi visión, algunos macroelementos de la enseñanza, en este caso de las matemáticas. Primero debo tener un conjunto de saberes previos, que evidentemente tú no puedes esperar a empezar a desarrollar los saberes para verificar esto. Entonces tienes que aprovechar muchos de los recursos que pudieran ser adaptados en el aula extendida para eso. Recursos basados en H5P, algunos cursos masivos abiertos en línea que pudieras aprovechar, de corta duración, que los llevara a ellos al contexto, los elementos que privan el desarrollo de los saberes que vamos a estudiar, ¿no? Entonces yo creo que este elemento de saberes previos pues, debe estar incorporado en absolutamente todas las aulas del aula extendida, porque ¿cómo puedo visualizar ello, de alguna manera evaluar algunos saberes previos? Tengo recursos H5P que los puedo desarrollar sencillamente, tengo algunos MOOC que ya vienen desarrollados. Les dije que yo iba a hablar desde mi experiencia y esas son las cosas que he venido haciendo, parte de las cosas que he venido haciendo.
El otro elemento son los saberes. De allí lo debo aprovechar. Para mí es esencial tener una masterclass, si puedo proyectarla porque tengo la capacidad de utilizar un tablero acá y hay una buena resolución de cámara, pues lo utilizo. Si no interfiere con los aspectos de la casa, pues también, ¿no? Diarios de la casa. Si no, pues hago mi presentación bien interactiva, ¿de acuerdo? En estas plantillas y trato de presentarla de esa forma. También utilizo muchísimo herramientas como el tablero, pero me gusta mucho más desarrollar algunos desarrollos matemáticos utilizando las herramientas del Word, el editor de ecuaciones. Te los voy familiarizando a ellos con la herramienta. Si algunos no tienen relación de ofimática o en ofimática no vieron el manejo de ecuaciones matemáticas, pues lo depuro allí, e inclusive me va a servir a futuro porque las evaluaciones que sean desarrolladas, que involucran que se escriban los elementos de ese desarrollo, pues se los solicito que por favor los hagan en Word. Entonces, de alguna manera, pues, me apoyo en esas herramientas. También verifico y les solicito a ellos que hagan una revisión de videos que puedan contribuir a cierto aspecto del saber. Los revisamos entre ellos y yo, y si los considero que están apropiados, pues se montan y se comparten con los demás compañeros en el aula extendida o con los elementos de comunicación que tengamos. También hay un apoyo en los mocks para poder reforzar esos saberes que estamos estableciendo. Y en cuanto a la práctica, y ahí incluiría, bueno, ya les hablé un poco de cómo podía hacer las evaluaciones si eran de desarrollo, pero en cuanto a la práctica, me apoyo bastante en las calculadoras online. Estoy hablando de las calculadoras de derivación, de integración. Utilizo los graficadores. Existe un graficador por excelencia y te sirve para hacer algún tipo de análisis, que es el GeoGebra, de una comunidad científica que lo soporta, una comunidad científica bastante interesante. Y allí establezco elementos de interacción y comunicación con mis estudiantes. Trato de hacer talleres grupales donde todos intervengan. Normalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje no son idénticos para cada uno de ellos, entonces uno puede apoyar al otro. De alguna manera a veces se apoyan más en el compañero que hasta en el mismo profesor y resuelven sus dudas. Entonces, bueno, ese proceso de interacción me ha parecido muy enriquecedor de todo el desarrollo. Bueno, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de mis páginas, de mis aulas extendidas, no cosas muy profundas porque, bueno, ya existen los expertos que nos explican a nosotros cómo hacer esto. Les decía que, bueno, mis cursos todos tienen una presentación interactiva en H5P, donde yo establezco algunos saberes previos. Para no hacerlos tan largos, pues incorporo, como les dije, los mocks, pero normalmente los saberes previos los establezco con ayuda de esas herramientas. En cuanto a los saberes, pues les decía que me apoyaba mucho en herramientas. Esta es una visión del GeoGebra, donde yo trataba interactivamente con ellos de explicarles qué es una familia de funciones. Entonces empezaba a graficarlo una a una y ellos iban viendo las diferencias. Tomábamos cualquier función diferente para cada uno de ellos y iban desarrollando cada uno el proceso de generar la familia. Y allí pues, se reforzaba todo lo que estaba en la masterclass, porque simplemente decirle, bueno, es un f de x más un c, lo que hace variable es el c, ellos simplemente no lo veían de una manera sencilla, haciéndose una constante. Entonces, cuando lo ven aquí en la graficación y lo ejecutan ellos, por muy sencillo que sea, pues de alguna manera llega a mayor profundidad en el conocimiento. Las calculadoras, pues hay muchas soluciones en internet online para calculadoras integrales, de derivada, solvers de ecuaciones, etc. Yo me puedo apoyar en ellos y pues aprovecharlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo he pensado que ya, como nosotros aprendimos que tenías que aprenderte toda la cantidad de tablas de derivación y todas las derivadas que podían haber, y tenías que hacer todos los integrales del de Midovich, y tenías que hacer no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que en ese tiempo pues no estamos. Yo creo que definitivamente lo que tenemos es que apoyarlo, la base conceptual rígida, y de ahí empezar a fortalecer el manejo de este tipo de herramientas. En conclusión, yo creo, desde mi perspectiva, que un desempeño fundamental en el aula parte por una caracterización extrema del curso. Evidentemente tengo que tener en mi bolsa algunas herramientas didácticas que me permitan
una vez que yo tenga toda mi planificación, pues establecer toda una ruta para poder llegar a ello, al fin del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos que, bueno, la educación en Colombia, pues todos nos estamos apoyando en herramientas Moodle y en nuestro caso es nuestra aula extendida. Creo que ha sido optimizada en todo este tiempo. Hemos ido avanzando de una manera enriquecedora en la profundización de los conocimientos acerca del aula extendida. Lo digo por mi experiencia, pasé creo que de menos 200, creo que ya pasé del 0, ¿no? Entonces, bueno, es obligatorio apoyarnos en el aula. Allí podemos incrustar cualquier otro recurso que no esté dentro del aula extendida y evidentemente fundamentar la interacción. Esa interacción que tiene que pasar a tenemos que buscar los medios que sustituyan la gestualidad que veíamos en la cara de nuestros estudiantes. Bueno, yo les quería comentar rápidamente de mi experiencia y esto fue lo que había preparado de acuerdo con la invitación de Laura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Antonio. Gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos. Y bueno, ahora escucharemos atentamente la intervención del profesor Óscar Balbuena. Adelante, profe. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este conversatorio. Un gusto estar aquí, agradezco la invitación. Y bueno, seguramente en otro momento estaríamos ahora mismo tomándonos un café en este break y conversando y poniéndonos al día de algunas cosas, pues que es el acontecer diario de lo que es el proceso de enseñanza, la cotidianidad como docente y como profesores de una comunidad académica, en este caso la Universidad Simón Bolívar. Voy a compartir, me regalan un segundo. ¿Me confirma, por favor, si están viendo la presentación? Listo, ya aparece en PowerPoint. Falta que active la presentación en pantalla completa. Vale, déjame aquí. ¿Ya aparece la pantalla completa? No, señor. Listo. ¿Ahora sí? Sí, profe. Vale, entonces, bueno, yo voy a enfocar la conversación hacia dos puntos fundamentales. Uno, contextualizar lo que ha sido la enseñanza de la matemática en los últimos 20 años y cómo ha habido un cambio de paradigma en el año reciente a través de la pandemia. Eso cómo ha implicado un cambio de paradigma en cómo enseñamos y en cómo aprendemos, pero fundamentalmente en cómo planificamos esos procesos. Entonces, bueno, contextualizando un poco lo que venía conversando Laura y el profesor Antonio desde la didáctica general, existen algunos tipos de didáctica, en este caso se clasifican en tres grandes tipos, que es la didáctica general, que básicamente lo que hace es trabajar o enfocarse hacia los objetivos educativos sin considerar ámbitos específicos. Entonces allí tenemos el arte de enseñar en forma general, la didáctica diferencial, que en este caso toma aspectos muy puntuales de ciertas características que tienen que ver, por ejemplo, con el educando o que tienen que ver con los niveles de profundidad de un curso o de un área disciplinar. En esa didáctica diferencial, entonces, podemos encontrar didácticas con contrastes como, por ejemplo, la didáctica de las ciencias sociales o la didáctica de las ciencias exactas y las ciencias naturales. Y dentro de la didáctica específica, que es la didáctica disciplinar, que pudiera estar definida también en términos de un mismo contenido con ciertos niveles de profundidad, o en este caso de una ciencia específica, caso particular, las ciencias exactas y las ciencias naturales. Entonces, hablamos que tanto la didáctica específica como la didáctica diferencial, si bien toman elementos de la didáctica general, desde el punto de vista específico, aun cuando desde el punto de vista teórico toma ciertos elementos, la didáctica de la matemática, la didáctica de la estadística, de la física, de la química o la biológica, desde el punto de vista de la especificidad, desde el área disciplinar, pues tiende a ser muy diferente.
Entonces, en ese sentido, la didáctica tiende a responder, ¿sí?, en qué enseñar, a quién enseñar y dónde enseñar. Por lo tanto, cuando hablamos de didáctica de la matemática, eso responde a la primera pregunta, ¿qué vamos a enseñar? Entonces vamos a enseñar precisamente, en este caso, saberes matemáticos. ¿A quién? Ese a quién pues está referido precisamente a la comunidad, en este caso en la parte académica, a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, donde, entonces aquí, este donde es bien importante porque ese donde veníamos enseñando la matemática en los últimos años cambió. Estábamos enseñando en un espacio físico, como una comunidad física, y ahora estamos enseñando en una comunidad virtual. Eso hace que entonces se tenga que replantear ciertos procesos frente a cómo se enseña y cómo se aprende la matemática. En forma general, entonces, tenemos allí el triángulo didáctico que ha sufrido reformas a lo largo de las distintas corrientes, desde la corriente humanista hasta la corriente constructivista, donde anteriormente pues teníamos un saber, un conocimiento, ¿sí?, que debía ser enseñado por el profesor y que debía ser aprendido por el estudiante. Y no había esa relación didáctica entre profesor-estudiante o muchas veces entre profesor-saberes, estudiantes-saberes. Hoy día vemos que hay una transformación y una adaptación del saber en esa relación entre el saber matemático y el profesor, entre el saber matemático y el estudiante desde las teorías de aprendizaje y, por supuesto, una relación didáctica en esa triada. Entonces, si bien es cierto, esto representa el contexto bajo el cual hemos venido enseñando la matemática en los últimos 20 años, ¿sí? El dónde, fíjense que normalmente en la versión original del triángulo didáctico de Chamorro, aquí en la parte superior está definido el contexto. En este caso, ese contexto cambió. Entonces, desde la didáctica, nosotros debemos preguntarnos cómo enseñar mejor matemática, ya no desde la presencialidad, sino de la virtualidad. Y todas las teorías existentes hasta el momento, pues evidentemente, si bien ha habido un desarrollo en los últimos años respecto a la incorporación de herramientas tecnológicas, sobre todo en la educación a distancia, actualmente pues no estábamos preparados para un fenómeno global. En ese sentido, entonces, eso hace que nos replanteemos de cómo estamos enseñando matemática, cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y cómo es esa relación profesor-estudiante desde la virtualidad. En ese sentido, entonces, tenemos los tipos de matetización, que básicamente es el acto de hacer matemática, y esto da pie de alguna forma a entender, ¿sí?, la forma en cómo se aprende. Entonces, cuando hablamos de la matetización vertical, que básicamente comprende lo que es el conductismo, ¿sí?, y lo que ha sido la tecnificación del conocimiento desde la instrucción, entonces vemos que inicialmente tenemos una representación o una relación mediante una fórmula, es decir, que estamos netamente en un contexto matemático, utilizamos diferentes modelos, refinamos y ajustamos los modelos, combinamos, integramos modelos, probamos regularidades, formulamos un concepto matemático y finalmente generalizamos. Pero esa generalización del conocimiento está enmarcada dentro de ese contexto matemático. Entonces, en la década de los 70, precisamente surgen lo que son las corrientes de la didáctica críticas, donde se establece que la matematización o el acto de la matemática debe ser más horizontal, en el sentido de que debe haber una relación entre estos constructos, estos símbolos, esta simbología matemática y la interpretación de la realidad que es inherente al estudiante, a quien aprende. En ese sentido, entonces, la matematización horizontal hace referencia precisamente a que vamos de lo real, en este caso, a esa relación simbólica matemática. Y entonces identificamos la matemática en contextos generales, formulamos y visualizamos un problema de varias maneras, descubrimos relaciones y regularidades, reconocemos aspectos isomorfos en diferentes problemas y finalmente transferimos un problema real a un modelo matemático. Y esto ha tenido una importancia fundamental en los meses recientes. Por un lado, los modelos con el tema de la pandemia que permiten explicar de alguna forma el comportamiento tanto del virus, pero también nos han dado respuesta en un tiempo récord, cómo determinar a partir de lo que se conocía, de lo que ya se tenía de los datos, cómo poder generar en un tiempo récord, por ejemplo, una serie de vacunas que, si bien responden a un objetivo común,
dentro del análisis de los datos, pues tienen unas formulaciones muy particulares. Dentro de esa corriente crítica, hoy día realmente dentro de lo que es la modelización, ya no se habla de una matematización vertical o horizontal, sino que realmente estas dos teorías se trabajan en conjunto en el sentido de que ahora lo que hacemos es adaptar en cada uno de los niveles desde la identificación del contexto, entonces identificamos modelos que nos permitan dar una descripción de esa realidad, por supuesto, a partir de unos procesos. Y allí podríamos citar lo que en el año 45 pues, fue muy famoso, que es las etapas de resolución de problemas de Polya, que si bien nos dan una mirada muy específica o muy ideal de cómo abordar ciertas situaciones, problemas, pues se queda corto en ciertos momentos en términos de cuántos elementos o cuáles son las heurísticas o las reglas que se deben tener en cuenta realmente para resolver un problema dentro de un contexto real. De hecho, en estos momentos se nos planteó un problema, ¿sí?, donde tuvimos que hacer una revisión de los modelos. El caso de la interpretación, por ejemplo, de la forma en que ha evolucionado la pandemia y la forma en que los modelos predictivos han dado respuesta a ese conjunto de datos. Entonces, inclusive nos hemos llegado a preguntar si realmente esos modelos se están ajustando al comportamiento de la pandemia. Pero allí surgen dos realidades. Por un lado los modelos y por otro lado los datos. Pudiera ser que a pesar de que estamos utilizando un modelo, necesariamente los datos no son los que corresponden al modelo. Entonces, ¿eso qué implica? Que el comportamiento de los datos, ¿sí?, nos está llevando a generar nuevos modelos porque se están considerando variables que seguramente bajo los preceptos matemáticos y los modelos que se tenían, pues no se estaban considerando. Entonces, allí vemos la importancia de la matemática, de la interpretación de la matemática, desde esa mirada horizontal de la situación del mundo real hacia el mundo de los símbolos o al mundo matemático. Lo que estamos viendo en este momento de la modelización matemática, desde el punto de vista de cómo describir en términos matemáticos el fenómeno real, obteniendo resultados matemáticos y la interpretación que le podemos dar, es el modelo bajo el cual nos hemos formado, creo que la mayoría, y es el modelo bajo el cual hemos venido enseñando en los últimos años. Sin embargo, recientemente, con el auge de las tecnologías, la incorporación de la computadora, el análisis masivo de la información, ha permitido entonces que esos modelos que interpretan la realidad desde la incorporación de las tecnologías como elemento mediador, ha permitido un avance significativo en la modelización matemática y de hecho ha tenido una importancia relevante en los últimos acontecimientos. Por un lado, todo el tema de la matemática y la estadística que está incorporada en los modelos predictivos y por otro lado, en el caso de las ciencias como la física, la química, la biología, en todo lo que ha sido, y por supuesto, la tecnología, la ingeniería, en todo lo que ha sido el evento reciente de las misiones a Marte. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos una cantidad de elementos de la realidad que son punto de partida para analizar, interpretar y poder generar un conocimiento a partir de esa realidad. Entonces vemos que ahora ese modelo bajo el cual nosotros veníamos enseñando en los últimos 20 años, ¿sí?, cuenta con una interpretación matemática, pero no desde el modelo matemático necesariamente, sino que ahora está mediado con la tecnología. Eso lo que hace es que en tiempo real podemos tener una interpretación y un análisis de datos que de pronto antes lo debíamos hacer con cálculos. ¿Esto qué ofrece? Esto ofrece una oportunidad, ¿sí?, en este cambio de la presencialidad a la virtualidad, de poder explotar esas herramientas tecnológicas a través de situaciones reales que se pongan en contexto con las situaciones que nosotros planificamos dentro de lo que es la estrategia didáctica de los distintos cursos. En ese sentido, entonces allí vemos un cambio fundamental que es cómo pasamos del pizarrón versus a un monitor de computadora. No sé si esa imagen les trae algún recuerdo, particularmente si bien es cierto, recordamos aquellas clases en las que llenábamos el pizarrón no de esa magnitud. Este pizarrón es una pizarra de 6 metros. En su momento lo que vemos allí son 6 ingenieros de la NASA, cuando pues los cálculos todavía había que hacerlos a manito. Entonces, esa es una realidad y esa es la realidad en la que nos formamos muchos y bajo la cual veníamos enseñando. Pero ahora nos plantean un nuevo reto, es decir,
cómo pasamos del pizarrón al monitor y eso que implica desde el punto de vista de las estrategias, desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista del paradigma de cómo enseñamos y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Entonces, fíjense que allí tenemos precisamente una incógnita. ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas? La universidad recientemente ha invertido recursos y tiempo desde las plataformas en hacer unas capacitaciones y de hecho en tiempo récord nosotros logramos tener una adecuación de las aulas extendidas y de los recursos que la universidad ha puesto a disposición en las distintas plataformas. En ese sentido, digamos, se ha dado una respuesta, pero realmente desde el punto de vista de concepción teórica es muy prematuro hacer conjeturas frente a cómo están cambiando esos paradigmas desde el punto de vista de cómo aprenden nuestros estudiantes, si bien nosotros estamos aprendiendo a manejar y a tener más control de cómo enseñamos mediado a través de la tecnología. Entonces, bueno, ese es un interrogante que me gustaría que al final pudiera ser un punto de discusión, porque esto es relativamente nuevo en el sentido de que apenas estamos en un proceso de adaptación, de formación y de indagación. En ese sentido, de cómo pasamos del pizarrón versus cómo pasamos al monitor, pues yo quiero allí plantear una situación muy concreta de lo que es el saber diario. En este caso entendida desde la didáctica de la matemática, pero también entendida desde la didáctica de las ciencias, particularmente desde la didáctica de la física. Y entonces, ¿qué repercutió desde el punto de vista de la enseñanza o desde el punto de vista del paradigma de cómo se concibe el profesor en el proceso desde la presencialidad a cómo se concibe desde la virtualidad? Y entonces nos encontramos que hemos tenido que formarnos en competencias en producción de textos. Si bien nosotros veníamos desarrollando una guía de ejercicios que se compartía desde la presencialidad o desarrollamos una guía didáctica con algunos conceptos, algunas orientaciones, algunas indicaciones, pues no éramos lo suficientemente específicos porque teníamos el espacio de la presencialidad para aclarar, para desarrollar, para darle la interpretación a esos modelos y a esos conceptos matemáticos que se estaban presentando. Particularmente cuando vino el tema de la virtualidad, me encontré con que esas guías, ese material que en su momento había desarrollado para la presencialidad, pues no se adecuaban a la virtualidad. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener ese espacio en ese primer momento para dar las respectivas orientaciones y aclaraciones a los distintos procesos que estaban implícitos en la guía. Entonces tuve que sentarme a hacer un trabajo y hacer explícito, muy puntual, muy explicativo, y sin embargo, no llenaba todas las expectativas. Entonces, como docentes, la virtualidad implicó que nos debíamos formar en competencias en producción de textos. Y en ese sentido, pues el Departamento de Pedagogía y la universidad ha enfocado en los procesos de formación precisamente a brindarnos herramientas para que podamos de alguna forma comenzar a hacer ese cambio y esa mirada desde lo que era la presencialidad a la generación de recursos en la virtualidad. Sin embargo, si nosotros subimos una guía de trabajo al aula extendida o se la enviamos vía correo, eso no responde realmente a los procesos que se tienen que estar dando desde la virtualidad. Entonces tuvimos que, además de eso, de las competencias en producción de textos, tuvimos que formarnos en competencias en comunicación con recursos. Y esas competencias en comunicación con recursos es lo que nos tiene en la tarde de hoy conversando a través de este medio desde la virtualidad. Entonces, fíjense que allí lo que quise fue mostrar que si bien tengo una guía que es bastante explícita, ¿sí? Porque además tuvimos que empezar a generar los propios recursos, fíjense que durante el trabajo sincrónico, ¿sí? Además de la guía, en los encuentros a través de la plataforma Team, en este caso, fíjense que se hace un desarrollo muy específico, tal como si se haría en la presencialidad. Y de hecho este ha sido uno de los aspectos que ha sido muy favorables, digamos, en los comentarios de los estudiantes en la última prueba diagnóstica frente a cómo ha venido siendo la evaluación y cómo ha sido la dinámica en las estrategias de la clase. Porque de alguna forma el utilizar los tableros digitales les permite tener un cierto acercamiento a lo que en ningún momento fue la presencialidad. Entonces, si bien seguimos en estos momentos a través de plataformas virtuales, hay recursos que nos permiten tener un acercamiento y de alguna forma no es lo mismo ver los modelos que están presentando en la guía en el lado izquierdo solamente
a que en una clase asincrónica se haga todo el desarrollo y todas las demostraciones. Porque si bien podemos ser muy explícitos, siempre van a haber elementos que no vamos a poder incorporar ni abordar desde el texto que le estamos presentando o la guía o el material didáctico que estamos generando. Y por otro lado, el uso de las competencias tecnológicas. Caso particular de un curso que les estoy presentando, el uso de simuladores. La falta de esos espacios presenciales para desarrollar, por ejemplo, las prácticas de laboratorio, que muy bien puede aplicarse también a los cursos de estadística o cualquier curso de matemática, desde, por ejemplo, el uso de SPSS para el caso de estadística o el uso de MATLAB para el caso de los cursos de matemática. Entonces, el uso de los simuladores, de alguna forma, apropiarse de estas herramientas, permitió tener un acercamiento y, de hecho, en muchos aspectos, si bien no tenemos el tema de los materiales concretos, en cuanto a las variables y a los datos, se asemejan un poco más a los modelos teóricos. ¿Por qué? Porque el error humano en las simulaciones es mucho menor, debido a que las simulaciones pues, son muy exactas en los cálculos, en los valores, y eso hace que haya una mayor relación entre lo teórico y los resultados obtenidos a través de la simulación. Entonces, nos hemos formado en esas competencias tecnológicas, insisto, esto específicamente para este curso, pero desde la matemática y desde el cálculo. Yo al final les voy a presentar un resumen de algunos simuladores que se pudieran emplear tanto en las matemáticas como en las ciencias naturales. Entonces, fíjense que solamente en este momento sincrónico explotamos fundamentalmente tres competencias: la competencia en producción de textos, en comunicación con recursos, y las competencias tecnológicas que nos hemos venido apropiando, y por supuesto implícitamente hay muchas competencias más. Solamente tomo estas tres como referencia para contextualizar como un ejemplo particular de una situación en contexto. Ahora bien, uno de los factores fundamentales, y creo que ha generado un cambio muy profundo en cada uno de nosotros, es el tema de la evaluación. Es decir, el control que se tenía en la presencialidad de esos momentos de 2 o 3 horas, cambios profundos. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre lo que el estudiante hace en esos 2 o 3 horas. De hecho, lo conversábamos antes de la actividad, que realmente ya esos espacios cerrados en la evaluación pues tienen que comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque la misma dinámica del estudiante, ¿sí?, hace que el estudiante no pueda exactamente en 2 horas en un momento específico conectarse. Entonces hay que comenzar a generar espacios más abiertos, más flexibles, y que el estudiante tenga un tiempo suficiente de poder incorporarse a hacer esas actividades. Entonces allí es donde viene y entra a tener relevancia lo que es la resolución de problemas desde el punto de vista de cómo nosotros estamos entendiendo e interpretando ese proceso de evaluación. Caso particular, fíjense que si yo, en este caso, yo uso el simulador como parte de la clase, como parte de la demostración, pero yo también uso el simulador como parte del trabajo asincrónico, del momento asincrónico. En este caso, el simulador, si bien me permitió desde el desarrollo de la clase sincrónica ejemplificar y de alguna forma modelar y relacionar los conceptos teóricos, también desde el momento asincrónico yo puedo generar una guía didáctica de práctica con simuladores. Hay algunos simuladores que traen algunos elementos muy sencillos, muy básicos, y entonces allí donde nosotros entramos a aportar en generar precisamente esos materiales didácticos que con el uso de simuladores nos permiten evaluar y de alguna forma mirar si se están alcanzando los resultados de aprendizaje que se han definido para un curso y para un tema específico. Entonces, esto es un material que, como lo decía hace rato, parte de las competencias en producción de textos, pues hemos tenido que comenzar a generar precisamente esos materiales que antes pues ya habían unos materiales específicos para las prácticas en sitio, pero ya hoy día tenemos que entonces explotar estas herramientas tecnológicas, y eso implica pues hacer un trabajo de generar estos materiales para que eso tenga un sentido. Allí tengo, por ejemplo, el simulador. Aquí es donde el estudiante pues ya registra sus datos. A partir de eso hay unas conclusiones y luego viene el tercer momento, que es la evaluación. Entonces, allí tenemos el diseño de rúbricas. Les he querido compartir este enlace. De hecho, al final, Laura, yo les pudiera compartir el material para que puedan tener acceso a todos los enlaces. Por ejemplo, para estas rúbricas en línea, que en un tiempo muy corto realmente yo puedo generar una rúbrica, por ejemplo, para evaluar el reporte o el informe de laboratorio, simplemente seleccionando unas categorías me genera unos indicadores de forma automática, y yo puedo entrar a hacer una modificación dentro de esos indicadores. Por el tiempo
de la tarde de hoy, pues no sería posible entrar a cada uno de los enlaces, pero sí se los puedo compartir para que ustedes ingresen, se registran y ustedes en un tiempo muy corto, de cuestión de minutos, ustedes pueden generar una cantidad de rúbricas. En este caso lo hice para un reporte de laboratorio, pero pudiera ser para hacer una evaluación de cualquier tema específico o cualquier estrategia o cualquier actividad específica. Entonces, fíjense que no me quedo solamente con el trabajo asincrónico, sino que hay una evaluación, por ejemplo, en este caso, del reporte de laboratorio, pero también hay una evaluación, ¿sí?, que tiene que ver con la medición de alguna forma o identificar si realmente se están alcanzando los resultados que se han definido en el curso. Y allí tenemos otra herramienta, ¿sí?, en este caso quizzes en línea, que también me permite generar distintos quiz. Yo puedo, a partir de ciertas plantillas, adaptarlos o adecuarlos al tema que yo estoy trabajando. Y un aspecto importante, por ejemplo, es que yo puedo compartir ese quiz en línea. Inclusive pudimos haberlo hecho con ustedes, pero por cuestiones de tiempo no se hizo, en el que ustedes, en un tiempo en el que yo puedo tener control sobre ese tiempo, puedo dejarlo libre, ustedes en línea pueden dar respuesta a ese quiz. Entonces, estas son herramientas que de alguna forma nos permiten tener cierto control sobre la evaluación, que finalmente ha sido uno de los paradigmas que más ha repercutido en ese cambio de la presencialidad a la virtualidad, y es perder ese control sobre la evaluación. Y en este sentido, creo que dentro de esa corriente constructivista, crítica, humanista, pues ya nosotros debemos desprendernos de ese concepto de la evaluación cerrada y ir un poco más hacia la flexibilidad, generando recursos que nos permitan medir de otra forma los procesos. En función de eso, entonces, bueno, allí les comparto una lista de simuladores. Sería interesante revisarlos con detalle, particularmente PEX y GeoEbra, que son uno de los que se usan, sobre todo PEX en física, pero también hay recursos para matemática, para estadística. Todos los que están allí son de uso libre. Inclusive la mayoría no necesitan descargar, sino que directamente en línea usted puede trabajar con los estudiantes. GeoEbra, en este caso, está GeoEbra como simulador en todos los temas de matemática, en estadística y en física. Pero también está GeoEbra desde el punto de vista del uso de calculadora gráfica, que es lo que nos presentaba el profe Antonio hace un momento. Symbolai, y bueno, allí hay otros recursos, Wolfram, calculadora estadística, el C como una herramienta para el análisis estadístico. Esto sería un tema interesante, sobre todo los que trabajan en estadística. Es bueno que exploten esta herramienta desde la estadística. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas, SPSS, que de hecho las universidades pues tienen licencias para trabajar con SPSS, pero con el tema de la virtualidad pues tenemos que dar respuesta a esos procesos, digamos, teniendo en cuenta la situación y el contexto de los estudiantes. Y por eso casi todos, por no decirlo, los que están aquí son de uso libre, a pesar de que hay otras herramientas más potentes, digamos, para lo que es el proceso de la clase como tal, se pueden explotar muy bien estas herramientas, que pudieran ser inclusive producto de una capacitación, de un curso, que bueno, eso se tendría que mirar más adelante, pero en forma general, pues ese material se los puedo compartir. Entonces, yo vuelvo a la pregunta que estaba por allí, y con eso finalizo mi intervención. Pizarrón versus monitor, cambios de paradigma. Y seguramente pues muchos se van a identificar con respecto a esas imágenes, y me gustaría pues al final escucharlos frente a eso. Gracias, Laura, gracias a todos por permitirnos este espacio. Sí, bueno, de parte del Departamento de Pedagogía, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio, tanto ustedes los invitados como todos los profesores que en el día de hoy nos acompañan. Para nosotros es un privilegio aprender entre pares y que miembros de nuestra misma universidad puedan compartirnos a través de su experiencia todo el conocimiento, cuáles son esas herramientas de uso libre, también cuáles son esos momentos que son fundamentales al momento de intervenir desde una perspectiva didáctica y llegar a favorecer esos escenarios ricos en aprendizaje. Bueno, voy a proyectarles las preguntas para tenerlas como, no sé si alguno de los invitados, de los asistentes, tenga alguna pregunta, algún comentario, de pronto algún elemento por puntualizar, sean bienvenidos. Bueno, listo. La primera pregunta que la puede responder ya sea uno de nuestros invitados o también la pueden responder los asistentes. Dice, ¿qué elementos intervienen? Les agradecemos por cuestiones de tiempo ser bastante puntuales al momento de responder. ¿Qué elementos intervienen en los escenarios virtuales para la producción de conocimientos matemáticos? Los escucho, adelante.
Invito a que por favor levanten la mano para poder dar el orden de participación. Gracias. ¿Listo? ¿Y algún profe que de su experiencia nos quiera comentar cuál es ese elemento? O nuestros invitados que nos precisen cuáles son esos elementos desde los escenarios virtuales que ustedes se han dado cuenta que son fundamentales y que hay que tener en cuenta al momento de producir ese conocimiento. Sí, hola Laura. Sí, bueno, como veníamos conversando, una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta desde la intervención de los escenarios virtuales, pues por un lado es la interactividad, definitivamente esa relación que hay entre y que debe haber entre el estudiante y el profesor a través de la mediación tecnológica. Si bien es un espacio virtual, hay maneras y hay formas de generar unos acercamientos, y eso creo que es un punto bien importante. Por supuesto, generar materiales que sean muy específicos, con unas instrucciones y unas orientaciones muy específicas, porque recuerden que sobre todo en los momentos asincrónicos, que en los momentos presenciales podíamos generar ciertas orientaciones y ser muy implícitos, ahora en los materiales pues tenemos que llevar todas esas orientaciones y todos esos procesos a los desarrollos de esas competencias de producción de texto. Entonces es bien importante. El tema de la retroalimentación es bien importante. No entendida como unos espacios de tutoría, sino entendidas como espacios de reflexión donde debe haber tanto el estudiante como el profesor, digamos, un sentido de compromiso y de contextualización de las realidades del estudiante versus la realidad que tenemos nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra visión como profesores. Así es, muchísimas gracias, profe Oscar. No sé si el profe Antonio tenga algo por comentarnos con respecto a este elemento. ¿Cuáles son esos elementos que intervienen de manera muy puntual? Sí, claro, bien puntual. Bueno, yo soy de los que, como les mostré, pues el rigor matemático tiene que seguir existiendo. Sin embargo, tengo que buscar cómo voy a hacer que esos estudiantes puedan seguir ese rigor matemático requerido para sustentar su formación, y cómo pueden ellos hacer la práctica, hacer esa búsqueda del conocimiento, así sea una aproximación conceptual que les enriquezca su formación en el programa a través de estos elementos. Y definitivamente tenemos que no salirnos del objetivo que está centrado en el PAC, y debemos utilizar muchísimas herramientas de interacción. Pero debemos programar qué es lo que vamos a hacer, debemos reflexionar sobre qué podemos hacer y cómo pudiéramos llegar a esos estudiantes. Aquí estoy observando, no sé si me permites, hay una pregunta, Laura, Sí, de cómo claro. verificar el aprendizaje significativo en las asignaturas y cómo manejo el fraude en la evaluación, ¿sí? Hay dos aspectos bien interesantes, ¿no? El aprendizaje significativo simplemente lo puedes verificar a través de los procesos de retroalimentación. Que tú requieres hacer, desde mi perspectiva, estar muy cerca con el proceso de formación, no de evaluación formativa, ¿sí? Y después ir a la evaluación sumativa. Yo sé que es bastante trabajo, pero pudieras tener muchísimas herramientas para ello. Y ahí, pues, tratar de blindar lo más que puedas esto de lo que llamas el fraude en las evaluaciones, porque pudiera ser que lo tengas completamente blindado con todas las herramientas, con todos los recursos tecnológicos que tienes en el aula extendida, por ejemplo, y tratar de que se dé un banco de preguntas, de que salgan aleatorias, de que si tienen 2 o 3 intentos no sean los mismos, etcétera. Pudieras hacer todos esos elementos. Sin embargo, podían simplemente tomarle un capture, enviarlo a alguien de la comunidad de personas que vive haciendo exámenes y de forma paga y manda la solución. Bueno, ahí no puedes extralimitar los elementos de la ética, porque no es tu ética, es la ética de los estudiantes. Entonces yo creo que ahí también hay que conservar en nuestra mente que, bueno, que parte de ello radica en la ética de las personas que están tomando ese examen, ¿sí? Estás haciendo de alguna manera, abordando todos los elementos éticos y todos los elementos de interacción posible con ellos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje siga. Pero si la ética de ellos
va más allá, pues ya tú no puedes hacer algo. Eso quería agregar. Gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Bueno, la segunda pregunta, ahorita estaremos dando un breve espacio a algunos de los comentarios que tenemos en nuestro chat. Y la segunda pregunta. La mano levantada. Bueno, listo. Sí, Laura, es que quería acotar lo siguiente. Realmente no podemos, y creo que ese es uno de los aspectos fundamentales en ese cambio de la presencialidad y la virtualidad, y es la pérdida de control sobre la evaluación o sobre el momento, porque finalmente no es de la evaluación, es el momento de la evaluación, que finalmente lo teníamos interpretado como un momento cerrado de 2 horas, 1 hora, bajo el cual el estudiante estaba allí y nosotros estábamos bajo la observación. En ese sentido, hay que empezar a mirar y a darle más peso, más importancia a los procesos que a la evaluación misma. Si bien necesitamos medir esos procesos, y por eso lo decía en algún momento, deben ser procesos abiertos, porque precisamente ya no tenemos ese control. Y por más que nosotros diseñemos instrumentos, por más, como lo decía el profe, vaya hacia la ética del estudiante. Entonces, si nosotros damos importancia a los procesos, si nosotros nos esforzamos por brindar herramientas, estrategias, es decir, nosotros estamos cumpliendo, estamos haciendo el trabajo. Ya también queda de parte del estudiante hasta dónde está ese compromiso de aprender, más allá de pasar el curso, que finalmente ese control se nos sale de las manos. Entonces, nosotros debemos preocuparnos es por los procesos. Así es, muchísimas gracias, profe Oscar. Significativo su aporte, muchísimas gracias. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué elementos de la planificación se deben tener presente al desarrollar una sesión de clases matemáticas en un escenario ya sea virtual o presencial? Bueno, yo creo que esta pregunta ya poco a poco la hemos venido abordando, tanto en nuestras intervenciones como en la participación de cada uno de nuestros invitados. Hemos visto que un elemento fundamental para esta planificación, primero que está nuestra carta declarativa, que viene siendo los programas analíticos de curso, y sobre todo determinar cuáles son los resultados de aprendizaje a los que se aspira a alcanzar luego de logrado el curso, para así establecer cuál es la ruta, cuáles son el conjunto de acciones que se deben emprender desde la planificación constante para lograr el alcance de estos resultados de aprendizaje de una manera satisfactoria. No sé si el profe Oscar o el profe Antonio tenga algún comentario por hacer en este aspecto. Sí, Laura, quería acotar lo siguiente. Ahora mismo se están haciendo cambios a nivel institucional frente a los resultados de aprendizaje de que debe dar cuenta cada curso y cada programa. En ese sentido es fundamental que en la bitácora de cada uno de nuestros cursos pues comencemos a hacer una revisión, una revisión a profundidad frente a qué estamos entendiendo nosotros por resultados de aprendizaje y cómo nosotros estamos explícitamente definiendo el proceso a través de esos resultados de aprendizaje, que finalmente son los que nos van a dar cuenta al final de un proceso que ese estudiante alcanzó, ¿no?, los resultados que se han definido, en qué medida se han alcanzado. Entonces, seguramente en esos cambios, pues a posterior vendrán algunas cualificaciones también, seguramente, porque la educación está apuntando precisamente a esa transición de las competencias a los resultados de aprendizaje. Entonces, ahora toma más fuerza precisamente los resultados de aprendizaje dentro de esos procesos. Así es, profe. Bueno, entonces, dentro de la tercera pregunta, dice, ¿cómo debe planificarse? El profesor Einstein tiene la mano levantada. Bueno, listo. Sí, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quién es. Sí, buenas tardes. Laura, sí, antes de continuar con la tercera pregunta, precisamente yo quería agregar algo allí, porque esa pregunta creo que es bien importante, y era precisamente como extenderla, más bien, o sea, ¿qué implicaciones ha tenido, verdad, añadir estos elementos de planificación en las clases con respecto al cambio del programa analítico? Porque el programa analítico lo hemos pensado es en términos de presencialidad, pero digamos dentro de la experiencia docente que estoy teniendo ahora, ¿verdad?, que es la creación de materiales didácticos y todo eso, por ejemplo, ¿a qué problemas me he enfrentado? Digamos, a cubrir los temas que se tienen especificados en el programa analítico, cubrirlos en el tiempo que se estaba estipulado, pues estas clases virtuales han implicado de pronto que se extiendan un poco más por cuestiones de internet, cuestiones de velocidad. Entonces esto ha hecho de que, digamos, un tema se extienda por no por 2 semanas, sino
que se tenía para una clase, entonces se extiende por toda la semana. Entonces, eso es un factor importante aquí, que yo creería que deberíamos hablar de programa analítico presencial o algo así como programa analítico remoto. Entonces, eso también podría crear un conversatorio ahora mismo de ver cómo tenemos esos cambios. Entonces, quisiera ver qué opiniones tiene el profesor Balbuena y el profesor Antonio, ¿verdad? Con respecto a eso, a qué se han enfrentado, a ver si han podido cubrir las temáticas o si da igual, o sea, da lo mismo presencial, virtual. Bueno, yo quisiera intervenir. Fíjate que hay un elemento fundamental dentro de todo esto a lo cual nos estamos ahora enfrentando, y quizás el Departamento de Pedagogía lo ha visualizado bastante bien. Bueno, yo lo he entendido de esa forma. Nosotros tenemos el PAC, el cual no pudiéramos modificar, entre comillas, porque es un programa analítico de cursos de un programa de carrera ya estipulado como presencial. Sin embargo, pasamos a un proceso que pedagogía lo ha llamado, es lo que yo entiendo, ¿no? Quizás esté equivocado, pero fue lo que yo entendí, lo ha denominado caracterización del PAC. En la caracterización del pacto debo hacer una interpretación de cómo pudiera llevar ese conjunto de elementos que están definidos allí, conceptuales, contextuales, etcétera, que considera el PATE, todo, a partir de todas las competencias establecidas, los resultados, etcétera, los resultados de aprendizaje. Debería yo tratar de transformarlo, traducirlo o representarlo de alguna manera en ese nuevo enfoque que es mediado. Sin embargo, Einstein no es fácil, porque la única manera de poderlo confirmar es llevarlo a cabo con el estudiante. Por eso era que yo decía, en el momento que socialicemos esa etapa final en la cual que le presentemos al estudiante todos los elementos que hemos diseñado, pues ahí será el momento de hacer una especie de validación. Y les voy a comentar muy rápidamente una experiencia en la cual estamos inmersos Oscar y yo. Nosotros comenzamos un curso electivo de Ciencias Básicas para la Ingeniería orientado hacia la escritura de textos científicos, y utilizamos para ello los lenguajes de marca y utilizamos estrictamente LATEX, ¿sí? para el desarrollo de los textos científicos. Y en las primeras experiencias teníamos un PAC definido, teníamos una caracterización del curso, eso estoy hablando hasta el semestre pasado, ¿sí? Nos dimos cuenta este semestre, y él tiene un curso y yo tengo el otro, hay dos secciones, y son diferentes, evidentemente, que en ninguno de los dos cursos, ni Oscar ni yo, pudimos completar el contenido que ya estaba caracterizado el semestre pasado y que se cumplió el semestre pasado a cabalidad. Lo que pasa fue que no era que este grupo de estudiantes era mucho más relacionado con el arte de la computación y exigían mucho más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Lo cual hizo que se ralentizara el proceso de cumplimiento de la agenda que se había establecido inicialmente. Y tuvimos que pasar uno de los elementos que estaba en el corte 1, pasarlos al corte 2. O sea, que es definitivamente complejo, porque es lo que yo observo. O sea, no es tan taxativo, tan específico como lo hacía yo en la presencialidad. Sí, bueno, buscaba y trataba de buscar hasta que corrí y terminaba el proceso. No, aquí no. Entonces, es un proceso, es un elemento difícil de manejar desde mi punto de vista. Quería dar esa contribución o dar por lo menos, presentar esa experiencia que considero que hemos tenido y que se fundamenta en tratar de hacer algo como se cree que se está haciendo, pero de igual manera, cuando lo llevo a la práctica, allí tengo una piedra de cambio. Bueno, así es. Muchísimas gracias a los dos profes que hicieron la intervención, al profe que también nos plantea la pregunta y que nos aporta. De cierto modo, estamos en un conversatorio, es la oportunidad perfecta para que cada uno de ustedes se exprese y entre todos construir ese conocimiento que tanto anhelamos. Como bien lo hemos dicho, en la educación no hay receta, no hay pociones mágicas que nos lleven a solucionar, pero sí entre todos podemos, a partir de nuestra experiencia, conocer cuáles han sido esos mecanismos que hemos utilizado a lo largo de todo. Bueno, el año pasado tuvimos prácticamente todo un año desde la educación remota, y ese mismo escenario nos dio de cierto modo una experiencia, si dado el caso no la teníamos en
en virtualidad nos fue dando como esos primeros pininos. Sé que para llegar a la virtualidad nos hace falta bastante por recorrer. Sin embargo, el simple hecho de iniciar y darnos cuenta, de evaluar y reflexionar en nuestro mismo... Me gustó cuando el profe se enfoca en el programa analítico, porque a veces simplemente lo miramos al inicio del curso y lo descuidamos. El programa analítico es esa carta declarativa que debo conocer de inicio al fin del curso. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cuál es el rol de las herramientas didácticas en la producción de conocimiento? El público también puede participar, solicitar si quieren intervenir. Bueno, el profe Oscar o el profe Antonio, cualquiera de los dos que se anime a apoyarnos en esta pregunta. Sí, Laurita, bueno, eso es una pregunta bien interesante y bueno, creo que hemos brindado a lo largo de esta charla elementos que pudieran ir dando respuesta precisamente a lo que ahí se plantea, ¿no? Si bien se han manejado y se han discutido algunas herramientas, no es el pool de herramientas que realmente se deberían tener, pero como tú lo mencionabas, estamos en un proceso de formación, de adaptación, de transición, si se quiere, y en ese proceso de transición, pues evidentemente las herramientas pues deben dar lugar precisamente a la participación, debe establecerse, como lo mencionaba, un seguimiento, debe permitir la interactividad de los estudiantes con el uso de estas herramientas. Y por eso es importante que comencemos a darle las herramientas. Yo recordaba hace un tiempo, cuando uno trabaja a veces en la presencialidad, inclusive durante los procesos de formación, estas herramientas que pudieran facilitar los trabajos, a veces el docente no las compartía. Las entendía que el estudiante debía hacerlo a manito y hoy día entendemos que no, que realmente las herramientas están para ser usadas para facilitar los procesos y lo que hay que empezar a cambiar es la forma en cómo nosotros estamos viendo la evaluación del proceso. En ese sentido, entonces, lo que tenemos que es brindar precisamente que haya ese proceso de interactividad con las herramientas, con la tecnología, porque finalmente la didáctica lo que busca es acercar esa enseñanza y ese aprendizaje dentro de ese entorno y dentro de un contexto que en este caso ya no es la presencialidad, sino la virtualidad. Así es, profe. Y todas estas herramientas también, de cierto modo, le estamos dando, como lo decía usted, aportando a las competencias tecnológicas, digitales. Pues hoy en el ámbito laboral para nadie es desconocido que se deben conocer y el manejar todo este tipo de herramientas, y qué oportunidad perfecta que sería que de la misma universidad si privilegien el conocimiento, el dominio y el manejo de todas estas herramientas para cuando vayan a desempeñarse en el mundo laboral, ya estén familiarizados con todas estas herramientas que están ofreciendo y que el mercado en muchos de los casos las está ofertando de manera libre, gratuitas. Bueno, listo. Abordemos la última pregunta ya para ir finalizando, para ser respetuosos con el tiempo. La última pregunta dice, ¿cuál es la recomendación o sugerencia para el desarrollo didáctico satisfactorio en la producción de conocimientos matemáticos en la virtualidad? En este espacio, tanto quiero que esta pregunta me la responda nuestros dos invitados, pero quiero que también, ¿cuál es la recomendación de algunos de nuestros profes asistentes nos dan para cuál creen ustedes que ha sido ese elemento que de pronto usted ha puesto en práctica, que ha desarrollado, o que ha encontrado, o que ha descubierto en estos escenarios virtuales y que le ha resultado fundamental y que de pronto, qué rico que sería que en este momento nos los compartiera todo el público para tener conocimiento de estos? Bueno, listo. No sé quién puede iniciar, si el profe puede iniciar, el profe Oscar o el profe Antonio. Bueno, Laura, en general, fíjate que pudiera yo recomendar desde la forma muy personal. Existen muchísimos elementos que podrían observarse como elementos obstaculizadores en ese proceso, ¿sí? En ese desarrollo satisfactorio. Sí, a veces tú diseñas un instrumento o un recurso de la forma más espectacular que puedas tener, y cuando vas a aplicarlo te escriben dos estudiantes, mira, profesor, no tengo conectividad, no tengo internet, no tengo electricidad, no tengo... hay otro conjunto de estudiantes que, por ejemplo, podrían decirte, no sé por qué razón, así lo especificas mucho, no observan de alguna manera las directrices que se están dando, e inclusive por los otros medios te escriben por WhatsApp, mire, ¿qué es lo que debo hacer? No entiendo qué es lo que usted está presentando. Entonces, existen muchísimos elementos
que pudieran intervenir no solo así tú te esmeres en desarrollar, así tú estés demasiado apegado a los elementos, te hayas capacitado completamente, ¿sí? Entonces, en general, desde lo más importante, ¿sí?, que podríamos observarlo como el rigor matemático que debo seguirle infundiendo a mis clases, ¿sí?, como hasta el mismo hecho de que exista o no exista conectividad, pues son elementos que van a impactar en este positivo o negativamente, vamos a decirlo así, el desarrollo didáctico satisfactorio. Y quizás cuando tú hablas de satisfacción, pues tenemos que evaluar los dos clientes, tanto el cliente interno como el cliente externo. Los estudiantes observados como clientes externos y nosotros como clientes internos. Entonces, pues bueno, pudieras tener grados de satisfacción que no estén en correspondencia, dependiendo de quién lo esté observando. Al final del curso, pues pudieras evaluar la satisfacción quizás en términos bien cuantitativos en cuanto a la cantidad de estudiantes que efectivamente aprobaron el curso o tuvieron una calificación por encima de, no sé, pudieras poner algunos niveles de satisfacción. Sin embargo, pues es difícil en todo este proceso porque tendrías que ir mucho más a los elementos, al estudio de esos elementos, que muchos de ellos son cualitativos, entonces habría que profundizar mucho. Yo lo que en todo caso, lo único que puedo decir es, bueno, hay que organizarse, reflexionar en torno a qué puedo utilizar desde los medios para poder llegar a infundir ese conocimiento y tratar de recibir una retroalimentación. Y no es tu retroalimentación hacia el estudiante, sino también la retroalimentación del estudiante hacia uno. Estoy hablando de retroalimentaciones sanas, porque también hay retroalimentaciones malsanas desde cualquiera de los dos puntos de vista, ¿no? Entonces habría que revisarlo. A veces los estudiantes no participan en ninguna, entonces dicen, bueno, pero es que yo no, ahorita en este primer previo, yo no tengo la matrícula. Bueno, pero abrimos el espacio para 5 días más. Entonces, luego de que se hicieron las matrículas y todavía no apoyan. Entonces, allí hay que yo lo que puedo recomendar es eso, lo que he venido hablando, planificar, tomar evidentemente el pack, caracterizar ese pack, tratar de extraerle de ese pack que puedo hacer desde el punto de vista virtual mediado y revisar, hacer interacción con ellos y revisando qué podría mejorar. Gracias. Así es. Gracias, profe Antonio. Bueno, quería aportar lo siguiente. Realmente la pregunta tiene implícita una palabra que a mí me da temor responder en estos momentos, que es la producción de conocimiento matemático satisfactorio. Y es porque estamos en un proceso que apenas está comenzando a gatear, ni siquiera está comenzando a andar todavía. Y en ese sentido, yo pienso que lo que podemos desde el punto de vista positivo es apropiarnos del mayor número de competencias que nos permitan de alguna forma adaptar ese conocimiento matemático, que si bien lo veníamos haciendo muy bien desde la presencialidad, adaptarlo con todos los recursos, ¿sí? Es decir, vamos a brindarle el mayor número de herramientas al estudiante para que se apropie del conocimiento. El medir si eso es satisfactorio o no, habría que mirarlo desde el punto de vista cuantitativo y formativo. Desde el punto de vista cuantitativo, bueno, más adelante pues vamos a ver los resultados a través de las pruebas saber. Ahora mismo se van a establecer seguramente y habrá que hacerlo, ciertos niveles de medición para saber si se están alcanzando los resultados de aprendizaje y no llegar hasta el final solamente con el componente de la prueba saber. Sin embargo, yo pienso que un aspecto fundamental también es la retroalimentación que podamos tener, lo mencionaba el profe Antonio, desde los estudiantes, ¿no? Es decir, estar en esa constante interactividad y estar escuchando al otro. Porque finalmente antes uno lo podía interpretar desde el gesto del estudiante, y Laura lo mencionaba al inicio de la charla. Ahora el tono de voz, porque a veces inclusive no todos encienden la cámara o todos no tienen la cámara en ese momento. Entonces, esa parte formativa, subjetiva, pues la única forma de tener control sobre cómo están de alguna forma impactando los procesos es escuchando al estudiante.
Ya el tema cualitativo es un tema que habrá que mirarlo a detalle, a mayor profundidad, de cuál ha sido el impacto, ¿sí?, de este proceso de virtualidad, que, por ejemplo, en un aspecto muy específico de las pruebas saber. De hecho, uno de los participantes allí lo mencionaba, ¿no? Habría que ver a dónde va eso. Y eso lo relaciono. Recientemente había un curso de integrales en el que quise participar con un grupo de estudiantes y cuando los estudiantes, no, son 30 estudiantes desde la virtualidad y con un espacio cerrado de 2 horas, el estudiante en ese momento dijo no, o sea, ¿por qué? Porque quien le iba a orientar y a formar en ese momento pues no estaba en la presencialidad. Y entonces ese cambio de paradigma hizo que los estudiantes simplemente dijeran no vamos a participar por ese temor. Entonces tenemos que comenzar a vencer en primer momento ese temor y ya luego pues entraremos a mirar cuáles han sido esos resultados producto de la intervención. Por ahora es una pregunta delicada. Insisto, lo que podemos hacer en estos momentos es apropiarnos del mayor número de competencias para poder brindar el mayor número de herramientas. En primer momento es eso. Así es, profe Oscar, muchísimas gracias y muchísimas gracias, profe Antonio. Como lo hemos visto, hablar de satisfactorios, es como que la meta que tenemos todos al tasarnos en esos programas analíticos, esos resultados de aprendizaje, tanto globales como específicos. Sin embargo, estamos de manera constante reflexionando e induciendo al alcance de esto a través de las diferentes acciones. Es para nosotros una invitación a continuar. Le extendemos la invitación a cada uno de los profes asistentes a continuar trabajando. Vemos que las herramientas están, la metodología está, y que cada semestre se convierta, cada momento, cada corte se convierta en una oportunidad de reflexión. Cuando hablamos de formación pedagógica y didáctica, implica eso, y que esas cifras que ustedes como bien matemáticos saben leer, sea el momento propicio para reflexionar sobre qué me están diciendo esos desempeños, qué me están diciendo esas respuestas que está teniendo mi estudiante con respecto a la metodología. Establecer la evaluación formativa no desde un momento, sino como desde una constante. Entonces, desde el Departamento de Pedagogía les invitamos, hemos diseñado una propuesta de unos encuentros pedagógicos en la cual usted va a tener una actualización, es un proceso de crecimiento, de actualización. Ustedes saben que el aprendizaje es una constante en nuestras vidas. Desde que nacemos comenzamos ese proceso que es totalmente inacabado. Entre más vamos aprendiendo, es más cuando nos damos cuenta que más es el camino que nos hace falta por recorrer. Y qué rico que ese espacio lo estemos compartiendo de profesores de nuestra misma universidad. En el espacio de encuentros pedagógicos vamos a tener también invitados expertos, entonces así que los esperamos. Estén muy pendientes a las fechas, igual la publicidad les está llegando, en el portal institucional aparece toda la información. Y bueno, agradecidos con todos ustedes por permanecer en la intervención en el día de hoy, por aceptar nuestra invitación y que sea el inicio de otros espacios en los que podamos compartir, aprender entre pares, que sea la oportunidad perfecta. Gracias a nuestros invitados por compartir desde su experiencia, compartirnos todo lo que han aprendido, y que estoy segura que lo hicieron con todo ese entusiasmo y toda esa empatía, con todo ese que representa la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación. No sé si alguno de los profes asistentes nos da una valoración, algo bien corto sobre el evento, ya para finalizar, y que para nosotros como departamento todos estos espacios son ricos, y crecer representa nuestro mayor anhelo, ir aprendiendo de la experiencia y todo lo que ustedes tienen, y que ustedes nos evalúen para nosotros es realmente gratificante. Bueno, no sé quién de los profes se anima, algo cortico. Así como entusiasmamos a nuestros estudiantes con que participen, con que activen su cámara y que nos cuenten, entonces también es momento, el ejemplo del modelo también parte de nosotros. Bueno, ¿quién por allí me cuenta? A ver, algún comentario con respecto al recorrido que hicimos en el día de hoy, ya para finalizar. Vamos a motivarlo, el compañero Cristian, el compañero Manuel. Bueno, aquí ya toca de manera personalizada, porque yo creía que esos mitos nada más eran con nuestros estudiantes, pero ya estoy viendo que entre profesores también se da. Nos tomamos el rol bien en serio cuando toca ser estudiantes. Adelante, mis profes, les abrimos los micrófonos. Adelante, profe. Hay un profe que está pidiendo la palabra. El profe Einstein, adelante, tiene la mano levantada. Bueno, inicialmente pues agradecer a los profes
Antonio y el profesor Oscar, ¿verdad? Más que nada cuando son temas relacionados a nuestro campo, como las matemáticas y esta cuestión de la virtualidad ahora. Pues sí, yo quisiera finalizar mencionando de que bueno, esto nos ha demostrado que tenemos que tener ingenio, ¿cierto? Más que todas estas herramientas didácticas y todo esto, yo creo que nos hemos vuelto expertos en ingeniárnoslas para que los estudiantes logren obtener, digamos, las competencias que por lo menos hemos plasmado en estos programas de carrera. Entonces, nada. Antes de seguirnos con la receta, ¿verdad? De que siempre tenemos que guiarnos por algo, es eso, motivarlos a que tengan ingenio, ¿verdad? Es más que nada de eso, ingenio para crear sus clases, para tratar de despertar por lo menos en un gran porcentaje de sus estudiantes este conocimiento, pues en este caso, en el contexto de la reunión, pues conocimiento matemático, pero para cualquier clase, despertar el conocimiento en cualquier programa. Bien. Muchas gracias, profe. Bueno, veo que el profesor Manuel también se animó a participar. Adelante, Manuel. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te logramos escuchar. Ahora sí, tenía problemas con los audífonos. Bueno, gracias a todos por la invitación. Gracias a los profes Oscar, al profe Antonio. Excelente presentación al departamento de pedagogía. Bien, algo que de pronto no hemos tocado acá dentro de esta reunión es la actitud del estudiante. O sea, es algo muy importante para todos. De nada nos sirve tener una buena planeación, de nada nos sirve tener buenos recursos si no tenemos que el estudiante tiene una buena actitud frente al curso. Es una pelea que tiene mucho tiempo ya. Vemos que el estudiante realmente no ve el porqué, no ve la necesidad. Bueno, aquí de mi experiencia les comento de que cuando yo me dirijo a mis estudiantes no les hablo realmente de un curso, sino les hablo de una herramienta que no solamente miremos el curso solamente dentro del plan académico, sino mucho más allá que eso, debido a que van a ser profesionales y todas estas herramientas que estamos viendo van a ser necesarias para su día a día. Si yo les pregunto a ellos más o menos cuándo van a ver matemáticas, profe, yo voy a ver matemáticas de tercero, cuarto, quinto, sexto, depende del programa académico, pero si nosotros nos ponemos a extrapolar esto a un nivel ya profesional, las matemáticas van a estar en todas las áreas para tomar decisiones. Y si el estudiante no está consciente de eso, que solamente quiere ver un curso y tener una buena nota y listo, pues no estamos haciendo nada. Si nos metemos con la prueba Saber Pro, si nos metemos con cualquier tipo de prueba, realmente el estudiante solamente lo va a hacer como una prueba y ya no va a tener ningún problema. O sea, quiere pasar el curso y listo, si con una calificación baja, alta, no importa si estudió o no estudió. Aquí el problema es de la actitud. Y si el estudiante no tiene una buena actitud frente al curso, frente a todo esto, pues no vamos a generar ni un cambio. A pesar que sean los mejores profes, tengamos las mejores herramientas, tengamos todo. Ese es mi aporte, o sea, crítico por lo que observo, por lo que siento. Ahora con la virtualidad el estudiante tiene muchas excusas y nos toca cerrarnos la boca y seguir hacia adelante. O sea, ese es mi aporte. Tristemente es mi aporte. Así es, profe Manuel, pero es también una reflexión con respecto al momento que estamos viviendo, que como toda crisis es una oportunidad, pero también como toda crisis trae su oportunidad, a veces oportunidades no tan favorables como deseamos, pero también darse cuenta de eso significa que es un elemento que hay que tener y que hay que atender, ya sea generando la comunicación, la empatía y las diferentes estrategias que están a la mano. Tratar siempre de tener el simple hecho de darnos cuenta que eso es una constante ya es fundamental, porque cuántos profesores ni siquiera se han dado cuenta de eso, de la motivación, la empatía que hay que generar, la constante estimulación, no cansarnos, porque si nos cansamos nosotros como profesores, que somos quienes estamos liderando, entonces hemos perdido la batalla. Entonces hasta allí la idea es seguir motivándolos, buscando las herramientas, dando el todo de nosotros, para así en algún momento recibir todo eso que estamos dando. De pronto de la noche a la mañana lo vamos a recibir en el nivel que nosotros esperamos y que desearíamos, pero tengo la seguridad que en un momento dado lo lograremos. Muchas gracias. Bueno, listo, creo que ya no hay... Laura, antes de cerrar quería hacer un aporte importante allí, porque es bien importante lo que menciona Manuel, ¿no? Y es que tenemos que nutrirnos, tenemos que cargarnos de energía
de esas buenas prácticas, de esos estudiantes que sí responden a estos procesos. Siempre lo ha habido y siempre lo van a ver seguramente, pero tenemos que recargarnos de energía es precisamente de esas buenas prácticas, de aquellos estudiantes que sí están entendiendo y que sí quieren transformar esa realidad y ese contexto en el cual están. Evidentemente hay que tener muy en cuenta los estudiantes que pues están en estas situaciones, que definitivamente nos deben llevar a reflexionar, pero que eso no puede generarnos un cansancio, porque recuerden que esto va para largo, seguramente esto va para largo, y tenemos que empezar a nutrirnos y a recargarnos de las buenas energías para que esa misma energía y ese mismo ánimo pues nosotros lo podamos transmitir. ¿Vale? Gracias. Bueno, listo. Ya extendiéndoles nuevamente la invitación a nuestros espacios de encuentros pedagógicos, estén pendientes a la publicidad, a los eventos, para mantenernos actualizados todos los temas referentes a las didácticas, a los espacios de reflexión pedagógica que son fundamentales. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, nos esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a los compañeros de Barranquilla. Un gusto acompañarlos. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, listo. Saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y sobre todo esta integración entre Barranquilla y Cúcuta. Muy, muy favorable para la institución. Excelente, gracias. Excelente, gracias. Gracias. Que estén bien. Sí. Dejar de tener la grabación.